La carrera armamentística ucraniana puede estar cerca de un punto de inflexión. Se multiplican en los medios de comunicación estadounidenses las informaciones según las cuales es inminente la autorización del presidente Joe Biden para el despliegue de los misiles de largo alcance conocidos como ATACMS. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclama desde hace tiempo este armamento de alta precisión, capaz de recorrer 300 kilómetros, un alcance superior al de los Storm Shadow Scalps entregados por el Reino Unido y Francia. Pero ¿por qué ahora? Este aumento de la apuesta lo que pretende es darle un empujón a la guerra y apuntar directamente no a ganancias territoriales pequeñas de las zonas adyacentes, sino a ir directamente por Crimea. 2024 es un año políticamente muy sensible. Hay elecciones en Estados Unidos y elecciones al Parlamento Europeo. Pueden venir otros gobiernos y cambien los jugadores. Y el juego puede que no sea el mismo. Con la llegada del mal tiempo, la ventana de oportunidad para la contraofensiva se estrecha. No obstante, hay que mantener algunas reglas del juego, al menos la promesa de Kiev de no utilizar armas occidentales dentro de Rusia. En términos de garantías, tiene que haber suficiente confianza en que la dirección política tiene suficiente control sobre la dirección militar. No parece que la dirección política tenga todo el control y toda la confianza, porque no sabemos cómo actuará el nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov, cuál será su estrategia, qué perseguirá. Además de Estados Unidos, el gobierno sueco estudia enviar cazas Gripen a Ucrania. Dinamarca y Holanda enviarán 6 docenas de F-16. Alemania entregará 40 vehículos blindados. Marder y Polonia ha aprobado la compra de cerca de 500 lanzamisiles HIMARS, que utilizan ATACMS, mediante una inversión de casi 10.000 millones de euros. Los misiles ATACMS son una aspiración de las fuerzas ucranianas que consideran pueden llegar a ser determinantes en su lucha contra la invasión rusa. De acuerdo con diversos medios, Estados Unidos ya decidió proveerlos. Los misiles de largo alcance ATACMS son una aspiración de las fuerzas ucranianas, que consideran podrían inclinar la balanza a su favor en su guerra contra Rusia. Ahora el gobierno de EAU parece haber adoptado la decisión de facilitárselos. De acuerdo con la cadena NBC, el acuerdo para enviar una pequeña cantidad de esos misiles se dio durante la visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. No obstante, las fuentes citadas por la cadena no precisaron cuándo se hará un anuncio oficial ni cuándo se enviarán. Ucrania lleva reclamando con insistencia desde hace meses esos misiles, pero Estados Unidos se había mostrado reticente al respecto por miedo a provocar una escalada bélica con Rusia. Biden mencionó durante la cumbre de la OTAN en julio pasado en Vilna, Lituania, que efectivamente estaba en estudio el envío de misiles ATACMS a Ucrania, pero en ese momento su atención estaba en facilitar munición de artillería, ya que es lo que más se está usando en el campo de batalla. Desde entonces, Ucrania ha aumentado su insistencia, argumentando que los ATACMS, con un alcance de unos 300 kilómetros, serían particularmente efectivos para neutralizar los lanzamisiles rusos en Crimea, desde donde es atacada a menudo el puerto de Odessa. Estas son las claves para entender qué son los ATACMS y por qué su uso podría ser definitivo en la guerra contra Rusia. Los Army Tactical Missile System son misiles tierra-tierra de largo alcance, guiados por un GPS incorporado con un margen de error de unos 10 metros. Son fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Estas armas miden 4 metros de longitud y 610 milímetros de diámetro. Puede ser disparado desde múltiples lanzacohetes, incluido el M270 MLRS y el HIMARS. Su alcance supera en cerca de 64 kilómetros a los franceses Scalp y los Storm Shadow británicos, que ambos países ya autorizaron enviar a Ucrania. Su desarrollo comenzó en la década de los 80, pero su primer uso en combate fue durante la Operación Tormenta del Desierto, en la Guerra del Golfo, donde se dispararon un total de 32 desde lanzacohetes M270 MLRS. El ATACMS incorpora diferentes tipos de ojivas, como los que tienen munición de racimo, y los más actuales M48 y M57 con ojivas unitarias. Lockheed Martin señala que ha producido unos 4.000 ATACMS. Alrededor de 1.750 unidades están pendientes de entrega a 13 naciones. A finales de agosto, de acuerdo con el diario The Washington Post, el ejército contaba con 1.486 ATACMS en su arsenal, 1.122 con ojivas unitarias y 364 armados con municiones de racimo. La pregunta que todos se hacen
es si podrían los ATACMS ganar la guerra de Ucrania. A diferencia de otros misiles, los ATACMS alcanzan grandes altitudes antes de descender a velocidades supersónicas, por lo que son muy efectivos contra objetivos en movimiento. Suponen un desafío para las defensas rusas debido a que la posibilidad de incluir ojivas de racimo les da la posibilidad de atacar objetivos dispersos en una zona más amplia. Sin embargo, el número de ATACMS que existen en el mundo es limitado y, de acuerdo con expertos consultados por medios de comunicación, para poner a Ucrania en el camino de la victoria frente a Rusia, sería necesario utilizar al menos 100. Ucrania ha pedido misiles ATACMS desde hace tiempo para golpear con mayor efectividad y a larga distancia centros de mando, bases aéreas y depósitos de combustible, almacenes de municiones y rutas logísticas muy por detrás de las líneas del frente y las defensas atrincheradas rusas. Sin embargo, Estados Unidos había señalado que, según sus evaluaciones, no se requería enviar a Ucrania estas armas. Tenemos conversaciones con los ucranianos sobre sus necesidades, pero en este momento consideramos que deberíamos centrarnos en M270 MMLRS, no en ATACMS, dijo en agosto de 2022 el subsecretario de Defensa Colin Kahl. Meses después, Laura Cooper, máxima funcionaria del Pentágono para Rusia y Ucrania, dijo que no se enviarían ATACMS porque Estados Unidos tiene muy pocos. Sin embargo, en los siguientes meses, el propio presidente Biden pasó de un firme no a decir que el tema todavía estaba en discusión. Diversos expertos señalan que una de las razones por las que Washington se negaba al envío eran las preocupaciones iniciales de que Ucrania las usaría para atacar el territorio ruso y se registrara una escalada imparable. Además, de acuerdo con el diario The Washington Post, al Pentágono le preocupaba que retirar suficientes ATACMS de las reservas militares para marcar la diferencia en el campo de batalla de Ucrania socavaría la preparación de las fuerzas estadounidenses para otros posibles conflictos. Todo el mundo se pregunta qué son las bombas de racimo que enviará Estados Unidos a Ucrania y por qué están prohibidas en más de 100 países. Este artefacto explosivo ya lo han usado en la guerra en Ucrania tanto tropas rusas como ucranianas, provocando la muerte de civiles y serias heridas a los supervivientes. Las bombas de racimo que Estados Unidos envía a Ucrania durante 2023 han estado durante décadas en el punto de mira de organizaciones promotoras de los derechos humanos y defensores del control de armas, que consideran que deberían ser ilegales porque no distinguen entre civiles y combatientes. Las bombas de racimo se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares dispersos, como formaciones de tanques o infantería, y causar la muerte o lesiones a los combatientes. En concreto, consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas o bombetas sobre un área amplia que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros. Algunos modelos pueden liberar más de 600 submuniciones que están diseñadas para estallar al impactar contra el suelo, aunque algunas no detonan y se quedan enterradas. Esas bombetas que se quedan en el suelo pueden suponer un peligro para la población civil que es comparable a las minas terrestres, ya que pueden estallar años después cuando un civil pasa por el área, provocando su muerte o serias heridas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. En declaraciones a EFE, la señora Hernández, investigadora de la Asociación para el Control de Armas, apuntó que esas municiones que se quedan enterradas podrían poner incluso en peligro la vida de las fuerzas ucranianas a medida que vuelven a los territorios recuperados. Human Rights Watch asegura que tanto Rusia como Ucrania han utilizado ese tipo de armamento en la guerra en Ucrania, pero asegura que Moscú lo usa de manera más frecuente que Kiev. De acuerdo a HRW, Rusia ha recurrido a ese armamento en varias ocasiones. Uno de los incidentes que la organización ha investigado es el ocurrido en abril de 2022, cuando un misil balístico ruso equipado con una ojiva de municiones de racimo estalló sobre la abarrotada estación de ferrocarril de Kramatorsk, en el este de Ucrania, provocando la muerte de al menos 58 civiles. Las fuerzas ucranianas, según un informe de marzo de Naciones Unidas, también usaron bombas de racimo en 2022 en la ciudad de Izium, en el este de Ucrania. Su naturaleza indiscriminada
y sus riesgos para los civiles han provocado un amplio rechazo de la comunidad internacional a su uso. En 2008 se adoptó la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional para prohibir el uso y la fabricación de bombas de racimo, que entró en vigor en 2010 al alcanzarse el mínimo de 30 ratificaciones necesarias. Según el texto, los restos de este tipo de bombas matan y mutilan a civiles, incluidas mujeres y niños, impiden la rehabilitación y reconstrucción posconflicto y atrasan o impiden el retorno de refugiados, entre otras cosas. Hasta ahora, 123 países han ratificado o al menos firmado la convención, entre ellos varios miembros de la OTAN como el Reino Unido, Francia, Alemania y España. En el momento de su entrada en vigor, en 2010, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que este nuevo instrumento suponía un paso adelante para el desarme global. Estados Unidos tiene una relación complicada con las bombas de racimo. Dejó de utilizarlas en Afganistán en 2002 y en Irak en 2003. Y en 2008, por motivos humanitarios, el gobierno de Barack Obama, 2009 al 2017, acordó eliminar todas las bombas con una tasa de no explosión, las que fallan y quedan enterradas, superior al 1%. Sin embargo, con la administración de Donald Trump, 2017 al 2021, el plan de Obama fue cancelado en virtud de la utilidad militar clara de las municiones de racimo, según dijo en 2017 el entonces subsecretario de Defensa Patrick Shanahan, reflejando la opinión del Pentágono, que siempre ha sido reacio a abandonar este tipo de armamento. Con todo, la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al envío de bombas de racimo amenaza con tensionar las relaciones con el resto de países de la Alianza Atlántica, escribió recientemente el director ejecutivo de la ACA, Daryl Kimball. En una nota de prensa publicada este jueves, antes de confirmarse la decisión, Kimball dijo que el envío de este tipo de munición sería contraproducente y solo aumentaría los riesgos para los civiles atrapados en zonas de combate y para aquellos que, algún día, volverán a sus ciudades, pueblos y granjas. Sin embargo, las principales potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China no han firmado el acuerdo, como tampoco lo han hecho países como Ucrania, Israel, Pakistán o la India. Estados Unidos confirmó en julio del 2023 que enviaría bombas de racimo a Ucrania pese a las críticas de Alemania y de organizaciones como Human Rights Watch, a quienes les preocupa el impacto de ese armamento sobre la población civil. Las bombas de racimo se incluyen en un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, del que ofrecerá detalles posteriormente el Pentágono, según explicó en una rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Sullivan dijo que Estados Unidos retrasó esta decisión todo lo que pudo, pero explicó que las tropas ucranianas necesitan munición de artillería convencional porque la cantidad que tienen disponible ha disminuido con la contraofensiva que su gobierno lanzó a principios de junio para recuperar las zonas ocupadas por Rusia. Según Sullivan, Ucrania dio a Estados Unidos hace algunas semanas un texto en el que se comprometía a que sus fuerzas armadas solo usarán esas bombas de racimo en el campo de batalla y no en zonas urbanas donde pueda haber daño a los civiles. Esas promesas estaban incluidas en la petición formal que hizo el gobierno ucraniano a Estados Unidos para solicitar la entrega de esas bombas de racimo, detalló el asesor de Seguridad Nacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó el 12 de diciembre de 2023 que aprobó el desembolso de otros $200 millones en ayuda militar para Ucrania ante la invasión rusa. El anuncio fue durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Acabo de firmar un desembolso de $200 millones del Departamento de Defensa para Ucrania, explicó el mandatario estadounidense a la prensa en el inicio del encuentro con el ucraniano en el despacho oval. Biden le dijo a Zelensky que no quiere que los ucranianos se rindan y advirtió de que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere atacar de nuevo plantas eléctricas de Ucrania para agravar la situación durante el invierno. Zelensky se reunió con Biden en Washington por tercera vez desde el comienzo de la guerra y en un momento muy delicado porque la oposición republicana mantiene bloqueada la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de nuevos fondos para Ucrania. Los 200 millones anunciados hoy forman parte de un presupuesto que está a punto de agotarse y Biden ha pedido de momento sin éxito al Congreso que apruebe un nuevo paquete de $106.000 millones
misiles, que incluye una partida de 61.000 para Ucrania y otra de 15.000 para Israel. Por ello, Biden lanzó un mensaje a los republicanos en el Congreso para que aprueben antes de irse de vacaciones el nuevo presupuesto para Ucrania. De lo contrario, dijo, le estarían dando el mejor de los regalos de Navidad a Putin. Por su parte, Zelensky agradeció a Biden el apoyo demostrado hasta ahora y aseguró que su país puede ganar la guerra, pero dijo que para ello necesita más sistemas de defensa antiaérea. Zelensky llegó a la Casa Blanca hacia las 13:40 hora local, tras haber estado antes en el Congreso, donde se reunió con legisladores de ambas bancadas. Según se filtró tras la cita a puerta cerrada en el Congreso, Zelensky dijo a los senadores que no concibe que el Congreso no apruebe el dinero para Ucrania y respondió a preguntas de los legisladores sobre cómo está siendo usada la ayuda estadounidense. Después del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, exigió a la Casa Blanca claridad en lo que Estados Unidos está haciendo en Ucrania y reiteró que su condición para aprobar el paquete es que se restrinja la política de asilo en la frontera sur. Con los ATACMS, Zelensky sabe que estos cohetes de ataque de precisión cambiarían radicalmente el curso de la guerra si se usan contra las líneas de suministro rusas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha visto cómo sus peticiones para adquirir el ATACMS, sistema de misiles tácticos de largo alcance, han sido rechazadas en repetidas ocasiones. Es consciente que estos misiles de ataque de precisión, con un alcance de unos 300 kilómetros, cambiarían radicalmente el curso de la guerra si se utilizaran contra las líneas de suministro rusas. La administración Biden sostiene que los misiles ATACMS no son necesarios y que, si se suministraran, podrían utilizarse directamente contra Rusia. Teme que la entrega de estos misiles a Ucrania suponga una escalada de la guerra, una preocupación avivada a diario por el mandatario ruso Vladimir Putin. Las tropas rusas ocupan unos 40.600 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. La mayor parte de Crimea y un arco a lo largo de la costa se encuentran fuera del alcance de 80 kilómetros de los misiles suministrados por Estados Unidos y Reino Unido, lo que la convierte en un santuario operativo para los esfuerzos de reabastecimiento rusos. El ejército de Putin en primera línea depende de las vulnerables líneas de suministro en Ucrania, que se extienden más de 320 kilómetros. Si son atacadas en profundidad, esas rutas demostrarían ser la mayor debilidad de las fuerzas rusas. Esta es la yugular de Rusia, y Putin lo sabe. Al solicitar misiles ATACMS, Zelensky propone un ataque en profundidad para degradar sustancialmente la capacidad de reabastecimiento de Rusia. El equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, al negarse a enviar misiles de largo alcance, está limitando el alcance del ejército ucraniano a 80 kilómetros, dejando intactas la mayoría de las líneas de suministro rusas. En definitiva, el ATACMS, aunque no es una bala de plata, ofrece unas capacidades muy necesarias para el ejército ucraniano. Biden también teme que Ucrania utilice este sistema de misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Contemplando tal situación, Zelensky decidió invitar recientemente al mandatario a desplegar una célula americana de verificación de objetivos en su estructura de mando militar. El presidente de Estados Unidos debería aceptar dicha oferta y con una franqueza brutal subrayar sus preocupaciones prometiendo detener la ayuda norteamericana en caso de que de alguna manera se lanzara un misil contra Rusia. La mayor preocupación de Biden tiene que ver con la escalada. Las constantes amenazas de Putin que vinculan el suministro de ATACMS a Ucrania con posibles represalias nucleares dejan claro el tenue estado de sus fuerzas desplegadas. Un asalto ucraniano a las líneas de suministro rusas paralizaría sus fuerzas en primera línea. Habrá que ver si Biden contacta con Putin y proporciona a Ucrania las municiones de largo alcance que necesita, o si se doblega ante las amenazas y al hacerlo, condena a su pueblo a una guerra de duración desconocida y a posibles concesiones territoriales. Hay que recordar que los 20 sistemas entregados en 2022 por Washington a Kiev venían capados para que no pudieran disparar misiles ATACMS, que tienen un alcance de 200 millas. La administración Biden tomó esa decisión para reducir el riesgo de una guerra abierta con Moscú. De hecho, más allá de esa modificación en los HIMARS, sí había trascendido que Estados Unidos no quería dar un paso más en una escalada militar
militar y prefiere mantener el fuego controlado. Así, en los últimos paquetes de armas que Estados Unidos ha aprobado para Ucrania, se ha preferido no incluir el sistema avanzado de misiles de largo alcance que han solicitado el presidente Volodymyr Zelensky y varios líderes del Congreso. Estados Unidos no quiso que la potencia de fuego ucraniana llegara más allá, razón por la que fueron retenidos los misiles de largo alcance, incluido el sistema de misiles tácticos del ejército ATAK-MS que ha pedido el gobierno de Kiev y que algunos planificadores norteamericanos temen que pudieran usar para atacar suelo ruso. Ahora Ucrania contará con los misiles tácticos ATAK-MS de largo alcance, en pleno funcionamiento. Del HIMARS se ha hablado mucho, pero ¿cómo son los M270 MLRS, Multiple Launch Rocket System o sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, el otro juguete que quiere Ucrania? Se trata de un lanzador de cohetes guiados de 400 mAh con seos tubos montados sobre chasis de camión. En la parte trasera tiene 2 cápsulas intercambiables de cohetes. Cada cápsula cuenta con 6 cohetes de combustible sólido no guiados o guiados. En 2021, el fabricante Lockheed anunció que había disparado con éxito una versión de alcance extendido del GMLRS a 80 kilómetros, o un solo misil ATACMS, que podría tener un alcance de hasta 500 kilómetros. Está diseñado para complementar a la artillería en el ejército de Estados Unidos, dotando a las divisiones de una mayor potencia de fuego en muy poco tiempo contra objetivos críticos y sensibles al tiempo. El MLRS tiene la ventaja de ser capaz de soportar y lanzar todos los cohetes básicos y de alcance extendido, ERMLRS, de vuelo libre, y los misiles del bloque 1 del sistema de misiles tácticos del ejército, ATAK-MS. El lanzador, que está montado en el chasis Bradley, es un sistema de autocarga y autoguía altamente automatizado. Contiene una computadora de control de fuego que integra el vehículo y las operaciones de lanzamiento de cohetes. Sin salir de la cabina, la tripulación, formada únicamente por 3 personas, conductor, artillero y jefe de sección, puede disparar hasta 12 cohetes MLRS en menos de 60 segundos. MLRS emplea el principio de disparar y largarse para limitar la vulnerabilidad al fuego de contrabatería, además de la submunición convencional de doble propósito M77, equipada con 644 granadas de alto explosivo para enfrentamientos con vehículos ligeros y antipersonal. El sistema puede lanzar la ojiva de mina dispersable AT-2, desarrollada en Alemania Occidental, y tiene el potencial para lanzar otras ojivas. Estos misiles tácticos de largo alcance son capaces de golpear objetivos tanto en el mar como en tierra. Podrían servir para atacar cuarteles generales, depósitos de combustible, defensas aéreas y artillería rusas. Este dato es precisamente el que más preocupa en la administración estadounidense, ya que se piensa que Ucrania podría utilizar estas armas para atacar objetivos dentro del territorio ruso, lo que sin duda tendría un efecto de escalada muy inquietante. Gracias por llegar hasta el final. ¿Cuál es tu opinión de proveer estos misiles a Ucrania? Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.